Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esa hermosa, amada iglesia del Señor? Recibo que brillando aún más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Era un feliz y hermoso día. A esta más bella flor es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Qué hermoso es estar nuevamente acá en este live con todos ustedes. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Le suplico a cada uno que está hoy activado en este live que no se vaya, que se quede hasta el final, que recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que las buenas nuevas que Dios nos trae no permitirán que seamos engañados. Mira, muy importante que Dios nos cuida para que no seamos engañados. Durante mucho tiempo el pueblo de Dios ha sido engañado, pero hoy el Señor está revelando los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Bienvenida, bienvenido, benditos y benditas de Dios. La mano de Dios está sobre cada uno de todos vosotros y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Mira, qué bonito es creer, pero más bonito es creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es creerle a Dios. Tenemos el hombre que se presigna para salir a robar. Mira, como les digo muchas veces, están tirando la piedra fuera del pote. ¿Ven? No, Dios no te va a apoyar en eso. Tienes tu ángel, que al igual que todo, pero mejor es devolvernos. Porque Dios, para la gloria de Dios, nos perdona la vida para que tengamos un día más y podamos rectificar en el mal que hemos hecho y devolvernos al Señor. Por eso, no te dejes engañar. No pienses que porque le pones un veloncito a la estatuita, a la virgencita, rezas el rosario y todo lo demás, eso te va a librar de pagar conforme a tus hechos. Pues Colosenses 3:25 dice que Dios no hace acepción de personas, porque el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Bienvenidos, benditos y benditas de Dios a este nuevo hilo espiritual. Estamos en este hilo espiritual, por lo cual clamamos Abba Padre. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Mira, muy importante que nos llaman locos por lo que estamos creyendo, pero es 1000 veces o millones de veces o 1000 millones de veces mucho mejor creer en esto que no creer en nada. El que no cree en nada no tiene esperanza, y el que no tiene esperanza es digno de lástima. Pues Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, y hoy está en vosotros. Por eso yo clamo Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Sí, su existencia cuando se presentó por el Padre, su presencia cuando se presentó por el Hijo, y hoy que se presenta por el Espíritu Santo de Dios en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios.
Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por los profetas, por los únicos, los originales, los únicos y verdaderos escogidos por Dios, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15, recuerden que Juan el Bautista es el último de los profetas. Y en él estaba el espíritu y el poder de Elías. El que lo quiera recibir, que lo reciba, y si no, está bien, como dice ahí mismo el Señor. Esto no es para todos. También doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por mi Señor y Salvador Cristo bendito, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Hoy podemos comprender que en Él vivimos y nos movemos. Y somos, como muchos de los propios poetas dijeron, linaje suyo somos. Así que recibo que como linaje de Dios, la divinidad no está en oro, plata o piedra preciosa. No, sino que la divinidad está en mí, en ti y en todo aquel que cree. Porque Dios se te metió por dentro. ¿Y cómo es esto? Que tú eres el templo de Dios, morada del Espíritu Santo, y así como Dios estaba en Cristo, hoy Cristo está en vosotros por el poder y la gloria de Dios. Por eso también clamamos, Abba Padre. Gracias, Dios, por su amor y por su don inefable. Gracias a Dios le doy también por los apóstoles, porque hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios en Cristo, Señor nuestro. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras: Noé, Job y Daniel. Mira, la humildad de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel valen demasiado. Y es la que nosotros necesitamos en cada uno de nosotros. Sí, que esté activa esa humildad, esa integridad y esa fe. Pues con la fe de Daniel, pues sabemos que es Dios el que nos da la enfermedad y el que nos da la cura, como dice Deuteronomio 32:39. Y con esa integridad, pues llegamos a la humildad de creerle a Dios, que eres el que nos da, eres el que nos quita, y bendito es el nombre de Dios por siempre, pues Él también nos da la resurrección y la vida eterna. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por eso clamamos también, Abba Padre. Gracias a Dios por todos ustedes que están aquí en este live, en este hilo espiritual. Quédense para que no te dejes engañar. Hay muchos por ahí llamándose profetas. No, porque resulta que en Efesios, en el capítulo 4, el bendecido apóstol Pablo dice que Dios constituyó. Sí, constituyó. No es que van a constituir. No, Dios ya lo constituyó. ¿A quién? A los profetas originales. Desde Abraham, que se nombró profeta, porque se le llamó así por la palabra de Dios, y hasta Juan el Bautista, que el mismo Cristo de Nazaret en los días de su carne dice que es el último de los profetas. Sí, y los apóstoles originales. ¿Quiénes son los apóstoles originales? Los que estuvieron con Cristo de Nazaret y el que está con Cristo resucitado. Esos son los apóstoles. Por eso yo doy gracias a Dios por esos apóstoles. Dios los constituyó. Ellos fueron constituidos por Dios. ¿Y quién da testimonio de eso? El Espíritu Santo hasta el día de hoy. Los demás lo conocen en su casa. Son falsos profetas falsos, apóstoles fraudulentos. O sea, no están conformes a la verdad del Evangelio. Por eso es muy importante que tú y yo comprendamos lo que está escrito por el amado apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de Dios. Así que doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por eso clamamos hoy,
Abba Padre. Gracias Dios por la salud que le da al enfermo. Recibo que hoy todos los que entren en este canal que tengan una leve tribulación momentánea, va a estar sano, va a estar sana de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios va a recibir sanación de Cristo Señor nuestro en esta hora y en este momento. También recibo que todos los que tienen leve tribulación momentánea económica, el Señor les abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. No se olviden de cumplir con el día sábado, el día de reposo. Cada uno ponga algo aparte y cuando llegue el sábado no se recogen ofrendas, sino que están preparados. Mira, muy importante, preparas un banquete, invitas a familiares y amigos a tu hogar y entonces compartes la palabra de Dios cada sábado y compartes el alimento espiritual. Estoy seguro que mientras más se sumen, más van a llevar para ese compartir y lo van a hacer con mucha alegría. Y eso va a hacer que Dios en nosotros, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, va a formar un pueblo santo, digno, hermoso del pueblo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que ahí es donde tú ves quiénes son los que son aprobados y quiénes no. Pues cuando hay hambre, ay papá, la gente es capaz hasta de matar. Mira, eso es tremendo, de desvivir. Entonces ahí es donde somos probados, cuando nos reunimos cada sábado y llevamos al compartir. Entonces ahí es donde está la presencia de Dios guiándonos, como una gallina que agarra sus polluelos y los mete debajo de sus alas. Así está haciendo Dios cada sábado con nosotros. Nos reúne en familia, en mi casa, en tu casa, en la casa de cada uno se puede hacer esto. Porque Dios no está encerrado en cuatro paredes, no, el Espíritu de Dios está en ti. Entonces, que así como hago yo agarro y como he entendido este asunto, yo agarro e invito a un grupo de personas vienen, todos compartimos y hacemos un banquete y ese banquete para todos los hermanos para pasarlo, pero genial. Y eso pues hace feliz a Dios. Eso hace muy feliz a Dios. ¿Y por qué viene toda esta desgracia que está pasando y aconteciendo en el mundo? Por la ira de Dios. No, que eso no lo hace Dios, dicen algunos. Léanse Romanos capítulo 1, del 1 al 28, para que ustedes vean que es Dios. Léanse Deuteronomio 32, 39, para que ustedes vean que es Dios. Léanse Éxodo capítulo 20, del 1 al 5, para que ustedes vean que es Dios. Pues la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de hombres corruptos de entendimiento. O sea, que en vez de hacer el bien, hacen el mal. Y de eso vamos a hablar en esta hermosa tarde. Recordemos que es la tarde y la mañana de un día. Mire cómo dice el estudio de hoy, se llama No te dejes engañar. Recuerda, papel y lápiz o bolígrafo y cuaderno, ¿verdad? Y tu Biblia. Muy importante, tu Biblia. ¿Por qué? Porque tú vas a colocar el título y vas a colocar también las citas bíblicas y luego lo vas a transcribir desde la Biblia al cuaderno. ¿Y qué va a hacer eso? Eso va a hacer que ese cuaderno pase a ser un librito que te dio el ángel del librito y te va a hacer dulce en la boca como la miel, aunque te va a amargar en el vientre. ¿Y esto cómo es? Bueno, que cuando tú hablas de la gracia de Dios, es divina, es sabrosa, es agradable y es perfecta. Pero cuando ves que como que no te entienden o como que no la llevan a cabo, aunque la reciban, entonces te entristece y te amarga. Entonces es tremendo este alimento espiritual. Ahora bien, no estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. ¿Cuál es el estudio de hoy? No te dejes engañar. Ese es el título. No te dejes engañar.
Por eso clamamos Abba Padre. Bienvenidos, bienvenidas todos. Recuerden que para que esto lo vean muchas más personas, es necesario que la plataforma reciba el compartir de ustedes. Cuando ustedes comparten, cuando ustedes comentan, cuando ustedes están dando seguir o me gusta, ese tic, tac, 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 cuando ustedes hacen eso, lo que pasa es que la plataforma envía esto a más personas. Y muchas más personas que hoy son llamados tienen la oportunidad de llegar a ser escogidos para la gracia de Dios. Recuerden que en el Señor todos trabajamos. Aquí está un equipo evangelístico trabajando para la gloria de Dios. ¿Y cómo trabajamos para la gloria de Dios? Bueno, cuando tú le das seguir, cuando tú le das compartir, cuando tú invitas a otros hermanos a meterse en esta página, cuando tú invitas a otros hermanos a bajar el TikTok en su teléfono, que bajen su TikTok, que lo abran, que empiecen a participar de la buena palabra de Dios. Entonces, cuando hacen esto, en este hilo espiritual, mira, se está cumpliendo primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Eso es para ti. Tú lo lees y eso es tuyo. Te lo regalo, porque Dios te lo envió. Entonces, Dios me dijo, dáselo, y yo te lo doy. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Recuerda, lápiz y cuaderno, ¿ok? Y cuando tú tienes el bolígrafo y tienes el cuaderno, y tú empiezas a anotar el título. ¿Cómo se llama el título de hoy? No te dejes engañar. Hay muchos por ahí, mira, fraudulentos, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hay un tema que les quiero compartir, que es sobre la carta a la Odisea. Hay una carta que Pablo escribió según Colosenses, que es la carta a la Odisea. Hace años yo esta carta la saqué del internet, por allá como en el 2013, y yo la imprimí y la debo tener por ahí en mis documentos. La voy a buscar porque ha aparecido una versión de esta carta que ha sido demasiado tergiversada, y ustedes pueden caer en el error de ser engañados por esta carta, que no es propiamente del amado apóstol Pablo, sino que ha sido tergiversada por hombres corruptos de entendimiento. Hermano, ¿en qué se basa usted en decir eso? Carta a la Odisea, capítulo 1, por ahí desde el versículo 21 al 27, 28, hay unas palabras que yo la tomé y la saqué de esta nueva versión. Está mal. ¿Y por qué está mal? ¿Y por qué no es de Pablo? Dice, vuestros sabios mundanos. Pablo jamás, de los jamases, le faltaría el respeto a los gentiles, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Jamás trataría a los gentiles por mundanos o al que le falta conocimiento como mundano. Y esto lo podemos también observar en las 14 cartas de Pablo que están escritas por su propia mano y que aparecen en las Sagradas Escrituras. Hermano, pero es que hay cartas de Pablo que no le escribió Pablo, sino el escriba. Siempre buscándole las 5 patas al gato. No, son 4 y una es rabo. No caigamos en ese error solamente por la discusión y por los problemas. Es muy importante que nosotros conozcamos la verdad, porque está escrito que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De nosotros mismos. Pues al conocer la verdad ya dejas de ser ignorante. Y cuando se nos quita la ignorancia,
entonces tenemos propiedad, tenemos los pelos en la mano para poder llevar la verdad a cabo. Por ejemplo, también dice estatutos mundanos. No, Pablo jamás escribió o dijo estas palabras en las 14 cartas. Otra cosa, cada día en un día del Señor. Cada día es un día del Señor. Mira lo que dice ya en el 26. Dice, con la ceremonia que ya no vale para nada, porque Cristo vino ya y resucitó y nosotros con él. ¿Y qué queréis? Dice la carta a la Odisea, con el Sabbat. Si es que Cristo obró en él cada día y convirtió con esto cada día en un día. O sea, que si no hay Sabbat, porque todos los días son de Cristo, ¿en qué día vas a trabajar? ¿Cómo vas a hacer tú para mantener tu casa? ¿Cómo es esto? ¿Crees que no hay entonces sino que todos los días lo dedicamos a Dios, como tú dices que tenemos que hacerlo, y entonces no trabajamos? Y dice, y no ha abrogado el sábado el Señor. Cristo se hizo pobre en la tierra para vos, pero vosotros queréis oro y una sinagoga para vosotros. Mira, no es que queramos una sinagoga para nosotros, no, porque el amado apóstol Pablo, en el libro histórico de Hechos que escribe el apóstol Lucas de lo que Pablo estaba diciendo, dijo claramente, la iglesia que está en tu casa. Entonces, nosotros somos el templo de Dios y no participamos de una sinagoga. Los que están bajo la ley están bajo la sinagoga. Los que están bajo la ley de Moisés. Pero los que están verdaderamente bajo la divina gracia de Dios tienen libertad. Ahora bien, esta libertad no es para tomarla como un libertinaje, como lo que quiere decir el que escribió esta falsa carta a la Odisea. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el amado apóstol Pablo nos enseña que de todo hay en la tierra, pero no todo nos es lícito. Por eso nosotros tenemos que saber comprender que nuestra libertad no se puede tomar con ocasión de los deseos terrenales, sino más bien de los frutos espirituales. Ahora bien, ¿está mal que un hombre sea rico? En ninguna manera. Si no hubiese un hombre rico, ¿cómo podría trabajar el pobre? No podemos dejar de comprender realmente la dicha de Cristo, de lo que Cristo nos enseñó en los días de su carne. Ciertamente, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, pero se hizo para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Porque también está escrito, bienaventurado el que llora, porque él recibirá consolación. Y hay muchos que lloran por no tener dinero para poder comer. ¿Está mal entonces que esa persona desee tener dinero? En ninguna manera. Pero Cristo también, cuando dio los panes y multiplicó los peces para que todos comiesen aquel día, que en una hubieron más de 3,000 y en otras 5,000. Mira, muy importante, ¿a quién clamó Cristo? No fue que aún él siendo pobre clamó para que el Dios de la gloria manifestara todo aquello, el que era rico, el que era, el que es y el que siempre será rico, porque es dueño de todas las cosas. Entonces, ¿está mal que Dios sea rico? ¿Acaso Cristo, cuando salió del cuerpo,
y regresó a los cielos, no fue enriquecido, no es el Rey nuestro. Entonces, ¿por qué ustedes creen que Pablo va a cometer este error que cometió este ser humano en esta falsa carta a la Odisea? No. Otra cosa que es de comprender es que el amado apóstol Pablo escribe en Hebreo, en el capítulo 10, en el versículo 25, que no os dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de nuestra partida con el Señor. Porque los años no son en vano, los años están corriendo y llega un tiempo en que ya salimos del cuerpo, el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió y el espíritu regresa con Dios, a Dios que lo dio. Ahora bien, Pablo diría, vosotros los que creéis una sinagoga para tener oro y para... No, esas palabras tampoco son de Pablo, el apóstol de la gracia. Jamás hablaría Pablo así. Así que, queridos hermanos, no te dejes engañar con las falsas cartas, habladurías que están sacando ahora. Recuerden que agarren su Biblia y guárdenlas muy bien, porque puede haber un tiempo donde quieran sacar una nueva Biblia, ¿sí? Y quieran eliminar las Biblias antiguas, así como lo hicieron una vez en Alemania. Recuérdenlo, esto puede ocurrir. Para eso, guardemos bien nuestra Biblia, ¿verdad? Para que conozcamos la verdad. Pero sobre todo, queridos hermanos, busquen lápiz, busquen un cuaderno y transcriban la Biblia de la Biblia al cuaderno. Estos estudios son maravillosos. ¿Sabes para qué? Mientras que estás transcribiendo, te queda en tu mente y en tu corazón. Así como lo dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones los escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pecado Israel, transgresiones los gentiles. Por eso, queridos hermanos, amados en el Señor, Dios bendito, glorioso y misericordioso, por favor, no nos dejemos engañar. Es necesario que nosotros comprendamos que el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. No, el día de reposo se hizo para el hombre, como lo dijo bien escrito nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Recordemos lo que está escrito en el libro histórico de Marcos, en el capítulo 2, desde el 21 al 28. Estaba el Señor con los discípulos y los discípulos también estuvieron comiendo espigas. Y le llegaron los fariseos y los saduceos y siempre criticaban también a el Señor y a sus discípulos. En esta ocasión le dice, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el día sábado? Contestó el Señor, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros pasaron necesidad? Cuando estaba el sumo sacerdote Abiatar. Y se comieron los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes. Y aún dio a los que con él andaban. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, Dios en él, Hijo del Hombre, es dueño del día de reposo. Les voy a explicar esto. Cuando Dios le da la orden a Moisés con el cuarto mandamiento, Dios colocó con sus propias benditas manos, colocó
en el día séptimo no trabajará nadie. Porque en 6 días el Señor su Dios hizo todas las cosas, pero en el séptimo reposó de ellas y vio que esto era bueno. De la misma manera nos llama el Señor por mandamiento y nos dice que en el día séptimo, si usted tiene el almanaque cerca o puede agarrar el teléfono y usted puede ver ahí que todavía hasta el día de hoy en muchos almanaques dice desde domingo, ese de sábado, primer día el domingo y el sábado es el día séptimo. También podemos verlo también por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, donde está claro que Él resucitó el primer día de la semana, esto es en domingo, y que el día sábado reposó, estuvo en la tumba, se hizo el muerto. Así que nosotros tenemos que saber y tenemos que llegar a comprender, por favor, que el día de reposo no se puede quitar, no se puede eliminar. ¿Y por qué? Porque en él Dios bendice a la humanidad. En él Dios bendice a la tierra que maldijo por nuestro ancestral Adán, el primer Adán. En él fue maldita la tierra. Pero en el segundo Adán es bendecida la tierra. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que tú y yo lleguemos a comprender de lo que se trata para que esto funcione de la forma correcta. Porque hasta el día de hoy los cielos sufren violencia. Hasta el día de hoy la tierra tiembla, hay maremotos, hay tsunami, hay huracanes, hay volcanes activos. Pero hasta el día de hoy el hombre no se devuelve a Dios Todopoderoso y Eterno. Y es tan fácil. ¿Por qué? Porque solamente tienes que conocer los 10 mandamientos. Que muchísimos pastores, llamados pastores, no se lo saben. Sí, siendo maestros, no lo saben. Y aún los sacerdotes católicos, apostólicos y romanos no te lo dicen con bien. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento es: no doblarás tu rodilla delante de ninguna imagen creada por manos de hombre, de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas que están debajo de la tierra. Esa es la verdad. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5. Y entonces me grita uno por ahí: pero es que el Señor mandó a hacer 2 querubines sobre el arca. Pero ¿en qué momento dice que los 2 querubines eran para arrodillarse delante de los querubines? Ni siquiera el sumo sacerdote, cuando entra en el lugar santísimo, se arrodilla delante de lo que está allí. ¿Y sabes por qué? Porque si no, no llevara una campanita amarrada en el talón. Sí, lleva una campanita amarrada en el talón. Y los que están afuera, los sacerdotes que están afuera, porque solo entra el sumo sacerdote, los que están afuera, si no oyesen la campanita, es porque el sacerdote está lleno de, según la ley de Moisés, de pecado. Y podría perecer en el mismo instante. Y después de desvivido, ellos tendrían que jalarlo con una cuerda, porque nadie puede entrar allí. Así que, queridos hermanos, no ignoremos las cosas del Señor. Conozcamos verdaderamente los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. No te doblarás rodilla delante de ninguna estatua, imagen creada por manos de hombre. De lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Deja de ser idólatra. No tomarás el nombre de Dios en vano. No es Jehová. No es ningún otro nombre puesto por los hombres. No. Es el gran ser, el eterno. Ese, el gran ser, ese, el eterno, el gran rey,
Ese es el Todopoderoso. No tomes el nombre del Señor Dios en vano. Él no se lo dio a nadie. Y en el nombre de su Hijo amado, Cristo bendito, es de quien tienes que dar gracias. ¿Y por qué? Porque tienes que aprender a ser agradecido porque Él entregó su vida por ti. Porque Él 33 años solamente vivió, mira, para dedicarle el tiempo a Dios. Aprendió, iba creciendo en estatura y en conocimiento para que tú y yo conociésemos el camino, la verdad y la vida que nos devuelve otra vez a nuestro verdadero hogar, a nuestra casa, con el Señor nuestro Dios único y eterno. El cuarto mandamiento es: venerarás el día sábado. En él no trabajarás tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus siervos, sirvientes o trabajadores que estén dentro de tu casa. No trabajarán. Mira que está bonito que Dios te salva. O dice, los que estén dentro de tu casa, por lo menos están bajo tu responsabilidad. Ellos no trabajarán en el día sábado. Porque Dios hizo este día para bendecirte. ¿Y cómo te bendice? Porque tú le dedicas tiempo a Dios, leyendo las Escrituras, compartiéndolas con tus hermanos. Y el Espíritu Santo de Dios que está en todos ustedes participa como lengua de fuego en cada uno, llevando la buena palabra de Dios y llenando los corazones de gozo de tanta buena nueva de salvación. Para eso es el día sábado. Y Dios es tan inteligente, tan justo, tan bueno, que agarró y tomó, que es la tarde y la mañana de un día. Lo dice Génesis capítulo 1, desde el primer día hasta el séptimo. Es la tarde y la mañana de un día. Por eso, el viernes en la tarde comienza el sábado chiquito. ¿Ven? Y empieza el día de reposo el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Cuando nosotros cumplimos con esto, entonces ya el viernes a las 6 de la tarde no podemos, los que toman, ya tienen que dejar de tomar, porque quieren agradarle al Señor y guardar su día santo para santificarse. ¿Y cómo Dios lo santifica? Con el conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Entonces el sábado te levantas sin ratón, con buen ánimo y con cobre en el bolsillo, porque trabajaste hasta el viernes 4 o 5 de la tarde te pagaron la semana y con eso tú pones algo aparte y entonces agarras y te preparas algo bien bueno para los invitados que como un siervo del Señor llevas a tu casa para compartir el alimento espiritual y el alimento terrenal de lo que Dios te proveó y te multiplicó, tú lo compartes con los hermanos. Mira qué maravilloso. Ahora bien, bendecido, ¿y dónde está eso? Éxodo, capítulo 20, del 8 al 11. Ahí Dios te lo dice claramente. Porque el día sábado Dios lo bendijo. Porque con ese Dios te bendice. Por eso dice nuestro Señor Cristo bendito, ahí en Marcos, en el capítulo 2, 27 y 28, que el día sábado no es un día que el hombre sea para él, sino que el día sábado es para el hombre, para santificarse. Eso no va a cambiar jamás. Y Pablo jamás habló mal del día sábado, sino que nos dice en Colosenses, más bien nos dice, mira, que nadie te juzgue con respecto al día de reposo. Porque si tú estás cumpliendo el día de reposo y mientras unos no comen, sino que el ayuno de ellos es el falso, dejando de comer, mientras que nosotros más bien comemos porque estamos de fiesta, porque la esposa está con el esposo, el cual es Cristo, por el Espíritu Santo que está en nosotros, según Gálatas 4:6. Entonces, imagínate tú el fiestón que hay que hacer cada sábado. Cada sábado tenemos que hacer una fiesta. Cada sábado tiene que haber pasteles y tiene que haber una buena comida y tiene que haber buen refresco y tiene que haber buena bebida, tiene que haber de todo para compartirlo en familia,
como un día de las madres, como un día del padre, pero aquí es un día del padre y de la madre, porque es el Padre Dios y la amada Madre Iglesia, cada sábado en conmemoración de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para darnos hoy vida eterna y una vida en abundancia. Por eso, mientras que muchos no comen, sino que ayunan con un falso ayuno, en Isaías 58 te dice el título, el verdadero ayuno. Así que no caigamos en ese error. Así que Dios en el Hijo es dueño del día de reposo. Y como nosotros somos dueños del sábado, nosotros celebramos el sábado. El día sábado nos santificamos con la palabra de Dios. Nos aprendemos a vivir en unión familiar. Aprendemos a dejar de ser idólatras o avaros, porque la avaricia es idolatría. Aprendemos a compartir de lo que Dios nos ha dado con todos los hermanos. Aprendemos a ver las necesidades de los santos y apoyarlos y ayudarlos en todas sus necesidades. Y eso lo puedes hacer tú desde la comodidad de tu hogar. Cada sábado comparte con tus hermanos de lo que Dios te ha proveído. Comparte la palabra. Mira, el esposo con la esposa con el esposo, los hijos con los esposos, con los padres, los familiares, los amigos, todos los que tú puedas invitar, y todos en armonía cada sábado van a celebrar el día del Señor. Hace esto en conmemoración mía, dijo el Señor nuestro Dios, y se lo dijo también al amado apóstol Pablo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una forma idónea, de una forma amable, un ágape, una expresión de amor. Eso tenemos que hacerlo. Todos debemos de hacerlo. Cada hogar, cada casa, cada sábado. Tanto estrés con trabajo. Trabajen hasta los viernes a las 6 de la tarde. Empiecen a trabajar el sábado a las 6 de la tarde, si desean. Pero el sábado chiquito, que es el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde, no se debe trabajar, sino dedicarle tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida nos las dio para que en ella anduviera. Queridos hermanos, compartamos verdaderamente este estudio con todos los hermanos. Mira lo que está escrito en Isaías 58, del 1 al 14. El verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? El pueblo de Israel le decía al Señor nuestro Dios que ellos oraban, que ellos ayunaban, que ellos compartían, que ellos estaban ahí haciendo una cama de silicio, que se envolvían como un junco, que rogaban a Dios y se daban golpes en la cabeza, esperando que Él los oyera. Y un día Dios le respondió y le dijo al profeta Isaías: Isaías, levanta la voz en cuello y dile a mi pueblo su rebelión y a Israel su pecado. Pueblo, su rebelión, los gentiles. Israel, su pecado, porque estaban bajo la ley de Moisés y aún hasta el día de hoy están. Le dijo: ¿acaso el ayuno que yo escogí es que ustedes envuelvan su cuerpo como un junco y que hagan cama de silicio y que estén tirados en el piso? ¿Acaso llamarán a eso ayuno y día del Señor? No. No es más bien, dice el Señor, que el ayuno que a mí me agrada es que partas tu pan con el hermano. Que veas las necesidades de los santos y cubras al que está desnudo. Que apoyes a todo aquel que necesita de tu ayuda. Eso es lo que está diciendo el Señor en Isaías. No es más bien
que partas tu pan con el hambriento y que cubras al desnudo. Si haces esto, nacerá tu luz. Será tu resplandor como al mediodía. Me invocarás, dice el Señor, y yo te responderé, dice el Señor. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, si quitaras el dedo señalador de estar acusando y acusando y acusando, y lo llamares más bien delicia, gozo del Señor, el día sábado, el día de reposo, el día séptimo, entonces te pondré como un huerto de Edén. Y serás como manantial donde su agua siempre fluye. Eso lo dice el Señor. Así que el Señor dice que las generaciones tuyas levantarán las calzadas. Te llamarán reparador de portillo para habitar. Para que se cumpla Isaías 66:23, que está escrito de mes en mes, o sea, todos los meses, y de día de reposo en día de reposo, o sea, cada sábado, todos vendrán a adorar delante de mí. ¿Y dónde está Dios? En vosotros. ¿Y cómo sé dónde me voy a congregar con Dios? Donde está la disposición del corazón, ahí está Dios. Donde hayan dos personas en mi nombre, ahí yo estaré, dice el Señor. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Está en un templo de 4 paredes? En ninguna manera. Sino que donde estás tú con otro poniéndose de acuerdo en la palabra de Dios, ahí está el Señor, cumpliendo los buenos deseos de tu hermoso corazón. Por eso Pablo dice, la iglesia que está en tu casa, la iglesia está en tu casa. Tú haz como yo invito a un grupo de personas y siempre estoy invitando y vienen y compartimos la palabra y compartimos también la dicha de la prosperidad que Dios nos ha hecho en la semana y compartimos con los hermanos. Y eso es agradable y es perfecto delante de los ojos de Dios. Porque no hay nada que te lleve más a la perfección que sedaca, justicia social, ágape, la piedad, el amor con contentamiento. Eso es lo que hace que cada día seamos más perfectos en Cristo Señor nuestro. Recordemos que el hombre joven le dijo al Señor, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? ¿Cumple los 10 mandamientos? No, pero ya yo los he cumplido desde muy joven. Yo los estoy cumpliendo ahora. Pero él dijo, yo lo he cumplido desde muy joven. Pero bueno, ya alcanzaste el reino de los cielos. ¿Y qué debo hacer para ser perfecto? Vende todo lo que tienes, da de comer a los pobres y sígueme. El hombre se rascó la cabeza. Porque la avaricia no le dejó. ¿Ve? Y Dios te está diciendo hoy que vendas todo lo que tienes. No. Te está diciendo hoy que compartas, que aprendas a dejar de ser idólatra, avaro, que es idolatría. Y que compartas con tus hermanos. Esto que yo te estoy diciendo hoy, el Señor me lo dijo. Conforme a lo que está escrito, entonces el Señor te lo está diciendo a ti. Por eso clamamos, Abba Padre. El amado apóstol Pablo escribe en Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. La pregunta es, ¿se ha acercado ese día? Cada día estamos más cerca de un día menos, un día menos, un día menos. Entonces estamos más cerca del día de nuestra partida con el Señor.
Mientras que aquel día se acerca, busquemos más de Dios. Por eso clamamos, Abba Padre. Así que, ¿cómo se llamó el estudio? No te dejes engañar. Recuerda, no te dejes engañar. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. El día sábado es perpetuo y para los espirituales, eterno. Para esta carne, mientras esta carne está. Pero para el espíritu, aún después que salgamos de este cuerpo y regresamos a Dios que nos dio, entonces allá está preparada la mesa del Señor con nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. ¿O ustedes creen que Dios no es el dueño de todos los cielos? El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Así que, queridos hermanos, no se dejen engañar con esas cartas a la Odisea que están saliendo por ahí. Investiguen bien, busquen más, busquen las originales, las más antiguas. Esas son las que están menos tergiversadas y por esto clamamos Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que es su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Dios Hijo y Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy yo clamo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Abba Padre. No me pique. Hola, bendecido, bendecida. Buenas noches, pero no te puedo cantar. Hola, Estoy ronca. bendecida, hermosa, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos por allá? Bien, gracias a Dios. Amén, Bendecido con Abba todas las bendiciones. Padre, brillando más que el sol. Mamita, yo también. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Abba Padre. Aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Cristo bendito siempre nos da la salida. Abba Amén, Padre. así es. Abba Padre, así es. Por eso clamamos a Abba Padre. Y Miguelito está por ahí. Ay, mamito. No se me... Carmen estuvo por ahí, pero ya no está.
¿Qué pasó? Bueno, que tenéis que decir los mandamientos para que la gente lo sepa. Dale pues. ¿Qué dale pues? Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está tu amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Trata la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Oír y no escuchar aquellas cosas por medio que Dios te vino a hablar. ¿Qué me vino a hablar? Dios. Hoy le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar Dios sobre todas las cosas. El segundo, sobre el mundo. El tercero, no solo amarás mientras le tienen bueno. El cuarto, fiesta sábado. El quinto, tu perro y tomar. El sexto, no comerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. Perdón. Perdón. El octavo. El octavo, no robarás. No vendan a mentir y vigilar el Dios. El décimo, no quisiera tu casa de tu prójimo. Muchas gracias. Y con ustedes, el ministro Miguel León. Amén. Abba Padre. Gracias. Gracias a Dios por ti. La mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a su lado. Amén, lo recibo. Amén, lo recibo. Papá, Abba Padre. mami, mira la pantera. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, hijo del Rey de Reyes, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de mi Señor y Salvador, Cristo bendito y para la gloria del Dios y Padre eterno. Recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra vida. Recibo en el amor de Dios que los presento como una virgen pura delante de Cristo, para la gloria de Dios, limpia, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, bendecidos con toda bendición. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una luz flamante que alumbra todas las naciones. Por eso clamo, Abba Padre. Recuerden, mañana a 7 aproximadamente, Pasaron ahí. en el amor de Dios, en este hilo espiritual. Por lo cual clamamos, Quería que yo le Abba cantara. Padre. Los amo mucho, amada. Gracias y paz, ángeles con ustedes. Igualmente para ti. Amén, lo recibo. ¿Cómo sigue